Hola a todos los amantes y curiosos de la historia. Bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo la vida de Susana Enriqueta de Lorena. Ella fue una noble francesa que se acabaría convirtiendo en la última duquesa consorte de Mantua, viéndose así afectada por un matrimonio infeliz y por una extraña maldición que existía sobre la casa Gonzaga. Espero que os guste esta biografía. Susana Enriqueta de Guisa Lorena nació el 1 de febrero de 1686 en la ciudad de París, en Francia. Fue hija del duque del Bouf, Carlos III de Guisa Lorena, y de la tercera esposa de este, la duquesa Francisca de Montaut de Navalle. El matrimonio tuvo dos hijas en común, Susana Enriqueta y Luisa Ana. La niña tuvo numerosos medios hermanos, nacidos no solo de los dos primeros matrimonios de su padre, sino también de las relaciones que mantuvo éste con distintas damas, los cuales acabarían siendo legitimados. La princesa creció entre la corte de su padre y la francesa, lugar donde sería conocida como Mademoiselle d'Elbeuf. Al ser descendiente de una de las ramas de la casa Guisa, Susana Enriqueta sería tratada como princesa extranjera dentro de la corte francesa, además de ser tratada de alteza y ser recibida con honores, disfrutando así de una buena posición en la corte del rey Luis XIV de Francia. Susana Enriqueta pronto llamaría la atención de distintos caballeros de la época, al ser descrita como hermosa y encantadora, siendo vista como una de las damas más hermosas de la corte francesa. Mientras la princesa era pretendida por diferentes caballeros, en el verano de 1703 falleció la duquesa Ana Isabel Gonzaga, quien era la esposa del duque Carlos III Gonzaga Nevers, duque de Mantua y de Montferrato. Dicho duque no había conseguido tener hijos con su fallecida esposa, teniendo para entonces tan solo unos cuantos hijos ilegítimos nacidos de sus relaciones con distintas damas, especialmente con su amante favorita, Leonor de Parma, buscando así desesperadamente una nueva esposa que le diese un heredero. Pronto se barajaron distintas prometidas para el gobernante de Mantua. Incluso el príncipe Enrique III de Borbón-Condé le ofrecería al duque la mano de una de sus hijas, la princesa María Ana de Borbón-Condé, pero finalmente aquellas negociaciones matrimoniales no llegaron a nada. Ante este fallido compromiso, el duque Carlos III decidió comprometerse con Susana Enriqueta, una decisión que pillaría a muchos por sorpresa, debido a que la prometida era una princesa que pertenece a una casa de rango menor. Además, la familia Guisa Lorena era una de las menos poderosas de la corte francesa y apenas poseían propiedades, eligiendo así a Susana Enriqueta por encima de otras candidatas, solo por su apariencia, debido a que era descrita como muy hermosa. Otra de las razones por las que el duque eligió a Susana Enriqueta era porque ésta era nieta por vía paterna de Catalina Enriqueta de Borbón, que era una hija legitimada del rey Enrique IV de Francia, convirtiéndose así la princesa en prima del rey Luis XIV de Francia, algo que sería muy interesante para el duque de Mantua, para establecer lazos amistosos y familiares con la corona francesa. En el mes de octubre de 1704, Susana Enriqueta llegó al ducado de Milán junto a su séquito, siendo muy bien recibida por el pueblo milanés, siendo así conducida hasta la población de Tortona, donde conocería a su marido instantes antes de casarse con él, celebrándose así su boda el 8 de noviembre de dicho año. Para entonces, ella tenía 18 años de edad en el momento de la unión, y él 52.
La celebración de aquella boda sería más bien sencilla, siendo Susana Enriqueta llevada hasta el altar por su propia abuela paterna, la duquesa viuda de Elbeuf, Catalina Enriqueta de Borbón. Nada más celebrarse su boda, el matrimonio se trasladó a la ciudad de Casale Monferrato, lugar donde pasarían unos meses. Después, los duques se instalaron en la ciudad de Mantua, regresando así su marido a dicho ducado, tras haber pasado 3 años en el exilio, debido a que en el año 1702 él abandonó Mantua con motivo de la Guerra de Sucesión Española, siendo su ducado invadido por las tropas del príncipe Eugenio de Saboya, quien luchaba en el bando de la Casa Habsburgo. Aquel matrimonio acabaría siendo muy infeliz. Entre ambos cónyuges existe una gran diferencia de edad, teniendo cada uno gustos y pensamientos muy distintos, además de que entre ambos no existía ningún tipo de química y su matrimonio sería demasiado frío, algo que ocasionó que los duques apenas llegasen a compartir el mismo lecho, evitando Susana Enriqueta en todo lo posible el intimar con su esposo. En el año 1706 se libró la batalla de Turín, un conflicto que formaría parte de la Guerra de Sucesión Española y que provocó la derrota de las tropas francesas y españolas frente a las fuerzas del príncipe Eugenio de Saboya. Tras producirse la derrota de sus aliados, su marido empezó a temer que el ducado de Mantua volviese a ser tomado por las tropas del príncipe Eugenio. Por esta razón decidió abandonar dicha ciudad para refugiarse en Padua. Ante la partida de su esposo, Susana Enriqueta decidió regresar a la ciudad de París, ignorando así todos los reclamos de su marido para que regresase a su lado y que se instalase en Padua junto a él. En el año 1708 se celebró la Dieta Imperial de Ratisbona, donde el emperador José I del Sacro Imperio Romano Germánico acusó al duque de Mantua de ser un vasallo de la corona francesa, retirándole así la gobernación de sus ducados y señoríos. Su marido, el duque Carlos, falleció 5 días después de haberse anunciado aquella sentencia por parte de la corona imperial, muriendo así el 5 de julio de 1708, falleciendo a causa del gran disgusto que sufrió al enterarse de que le habían arrebatado sus dominios, aunque otras versiones dicen que pudo haber sido envenenado por orden de la corona imperial. Susana Enriqueta tenía tan solo 22 años de edad cuando quedó viuda, y pese a que recibió algunas propuestas matrimoniales tras producirse la muerte de su esposo, la duquesa viuda decidió no volverse a casar nunca más, tras haber vivido un matrimonio muy infeliz que la había convertido en una mujer triste y solitaria que sufría de una gran melancolía. Pese a llevar una vida apartada, ella interfirió en las disputas que fueron surgiendo entre el duque Leopoldo I de Lorena y la princesa consorte de Condé, Ana Enriqueta del Palatinado, por la herencia de la fallecida duquesa de Guisa, María de Lorena, quien fue el último miembro de la casa Guisa y había poseído un grandioso patrimonio. Susana Enriqueta reclamaría también parte de esta herencia, debido a que ella pertenecía a una rama menor de dicha casa, pero finalmente sus reclamos no llegarían a nada. La duquesa viuda se vería muy afectada por sus estados melancólicos y por una larga enfermedad que padeció, perdiendo así parte de su belleza y encanto, falleciendo a causa de su problema de salud el 19 de octubre de 1710, a los 24 años de edad, en la ciudad de París, en Francia. La muerte de Susana Enriqueta pasaría un tanto desapercibida dentro de la corte francesa, aunque el duque de Saint-Simon recogió en sus memorias que la duquesa había fallecido en plena flor de la vida, señalando que pese a ser una gran belleza, su matrimonio extraño con el duque de Mantua fue la causa de su vida triste.
Sus restos mortales descansan en la cripta del convento de los Jacobinos de París, en Francia. Existe una leyenda que dice que Susana Enriqueta acabaría siendo víctima de un maleficio. Según cuenta esta historia, en la Cámara de las Maravillas del Palacio Ducal de Mantua se encontraba la momia del último señor de Mantua, Rinaldo Bonacolsi, más conocido como Paserino, siendo este exhibido montando a horcajadas sobre un hipopótamo disecado, convirtiéndose su momia en una especie de talismán para la familia Gonzaga. Pero cuando Susana Enriqueta se instaló en dicho palacio ducal, quedó horrorizada con la imagen de la momia, ordenando de inmediato el lanzar aquel cuerpo a un lago cercano. Según cuenta esta historia, una hechicera predijo tiempo atrás que la familia Gonzaga perdería el poder en cuanto se deshiciesen de la momia. Por esta razón, dicha familia la conservarían en el palacio ducal durante generaciones y la mantenían como una especie de talismán para asegurar la continuidad en el poder. Pero por desgracia, Susana Enriqueta acabaría desatando aquel maleficio tras deshacerse de la momia, conservándose tan solo a día de hoy el hipopótamo disecado que se encuentra expuesto en el Museo de Historia Natural de Pavía. No hay mucho más que decir sobre Susana Enriqueta. Ella fue una noble francesa que se acabaría convirtiendo en la última duquesa consorte de Mantua, pero por desgracia su vida acabaría siendo muy triste y corta, siendo su matrimonio uno de los detonantes para que llevase una vida marcada por la tristeza y por los estados melancólicos que padecía, debido a que ella fue obligada a casarse con un hombre mucho mayor que ella y con quien no tenía nada en común, siendo su matrimonio muy infeliz. Esta duquesa acabaría desatando la terrible maldición de la casa Gonzaga, aunque para los que no sean supersticiosos, tan solo fue una serie de hechos los que provocaron el fin de dicha familia como gobernantes de Mantua, ya que en aquellos tiempos se estaban viviendo una serie de conflictos entre las casas Borbón y Habsburgo, siendo solo cuestión de tiempo que el ducado de Mantua acabase desapareciendo al ser aliado de los españoles y de los franceses, siendo tales dominios repartidos y anexionados a los ducados de Milán y de Saboya. Bueno amigos, llegamos al final de la vida de Susana Enriqueta de Lorena. Espero que os haya gustado esta historia. Como siempre, agradeceros todo el apoyo que recibe el canal. Mil gracias por ver los vídeos que voy realizando y quisiera agradeceros de corazón el que forméis parte de Biopic Channel. Hoy me gustaría saber qué os ha parecido esta historia y si conocéis a otras familias que se hayan visto afectadas por una supuesta maldición. Y con esto me despido. Hasta la próxima.